de una ordenación de nuestro territorio respetando y reconociendo las realidades ecológicas en función de las premisas del desarrollo sustentable. Una cosa muy importante, una visión muy incluyente, por cuanto este desarrollo sustentable debe ser objeto, ¿verdad?, de elaboración de propuestas que sean consultadas y permitan la participación de los ciudadanos. No es que a mí se me ocurre y entonces, bueno, aquí les digo, como Moisés, le traigo los 10 mandamientos o le traigo el esquema, el nuevo esquema, las nuevas propuestas de desarrollo. No, es una cuestión consultada, consensuada, donde todos los actores tienen derecho, sabiendo que necesitamos darle un rumbo distinto a esa visión consumista del desarrollo que tenemos y que, por lo tanto, basadas en protocolos de producción realmente agresivos con la naturaleza, intensivos en capital, intensivos en energía, excluyentes de mano de obra, con la cual nos ha dado un modelo de producción-consumo totalmente agotador de la naturaleza, pero socialmente poco incluyente, poco participativo para el conjunto de la sociedad. El desarrollo sostenible habla de una nueva economía, una economía basada en el conocimiento y conservación y aprovechamiento sostenible de los componentes de la diversidad biológica que constituyen no capital, sino patrimonio intergeneracional. Es decir, nosotros tendríamos que ser respetuosos para que ese patrimonio que estamos usando hoy, las generaciones futuras también puedan usarla. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a hablar de petróleo, el petróleo que usamos hoy no es el petróleo que van a usar mañana las generaciones futuras. El petróleo que usamos hoy se agota y se acabó. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos el gran reto de cómo seguir siendo una Venezuela petrolera y al mismo tiempo ser sostenible. Es un reto que se puede asumir de muchas maneras, pero sabiendo que esa mucha manera de asumirlo tiene que estar definida por un umbral, por un límite. Hasta acá vamos a producir petróleo, en muchos casos no es porque nosotros lo querramos, como le dije anteriormente, es porque el mundo va a avanzar hacia una economía no petrolera, una economía que paulatinamente va a ir despegándose de la dependencia petrolera y donde van a intervenir nuevas fuentes alternativas circulantes, más propicias a evitar el calentamiento global, que va a ser un problema que vamos a tener permanentemente como un reto a resolver, por lo menos durante el siglo XXI. Proyecciones dicen que podrían ser más allá del siglo XXI, pero bueno, por lo menos sabemos que estos 100 años, estos 90 años que nos queda del siglo XXI, la humanidad va a estar pendiente de cómo resolver esta dependencia petrolera. Patrimonio entonces intergeneracional, lo que se utiliza desde el punto de vista de su valorización económica, respetando el mantenimiento duradero que los procesos ecológicos y los sistemas necesarios para la vida necesitan. Es decir, cada vez que yo extraigo un recurso, un bien valorado económicamente, tengo que saber que lo que saco no debe ser pan para hoy y hambre para mañana, porque si lo que saco, llámese pepita de oro, llámese barril de petróleo, llámese suelo, producto, llámese maíz, que no respeta la conservación del suelo, oro que implica la degradación de cuenca, o petróleo que me implica la contaminación de morichales, sé que lo que estoy haciendo hoy, que me está dando rendimiento económico, va a ser un problema a resolver para mañana, y esa resolución de mañana me va a quitar capacidad realmente de resolver los problemas de mi gente mañana, problemas de alimentación, problemas porque primero voy a perder la capacidad de soporte, segundo voy a tener necesidad de restaurarlo, y cada vez que yo echo a perder algo, los costos de recuperación, ¿verdad?, los costos de restauración van a ser siempre mayores, a tratar de evitar que la contaminación ocurra, que la erosión suceda, o que el dique se me inunde y se me desborde. Entonces, si yo hago una política preventiva, y eso es algo que está muy vinculado a la nueva economía que se pretende, una economía que no esté divorciado del logos de la casa, de lo ecológico, un logos que nos va a permitir entender mucho mejor cómo esos bienes
¿verdad?, que valora la economía, petróleo, oro, maíz, yuca, ñame, tienen un comportamiento, ¿verdad?, en el ecosistema, y que cuando yo los extraigo del ecosistema lo tengo que hacer de tal manera, si es que los debo extraer, y si es que lo puedo extraer bajo la lógica de la solidaridad intergeneracional, evite que la vegetación se destruya, que los cuerpos de agua se sequen y en general todos los desmanes que ha venido impulsando esta civilización basada en los hidrocarburos, porque no valora las consecuencias. Si algo nos permite entender el desarrollo sostenible es que cualquier cosa que yo hago tiene una consecuencia que si no la pago hoy yo, los pagarán mis descendientes, pero es una deuda que yo le estoy dejando, es un pasivo que yo le estoy dejando a mis descendientes, y nadie le quiere dejar pasivo a sus descendientes, me imagino, todos les quieren dejar activo, pero el activo no es nada más el dinero o la casa que le tengo que dejar, es la naturaleza, es el territorio, es ese el verdadero activo. Nadie, podríamos tener el palacio de Versalles en cualquier sitio de Venezuela, pero si ese palacio de Versalles no tiene la vegetación para mantenerla, no tiene el agua para alimentar esos esplendorosos jardines, ese Palacio de Versalles será sencillamente, durará tanto como puede ser la ilusión de haber estado y habernos traído de Francia para acá un palacio como el de Versalles. Es allí donde tenemos que ir mucho más allá de nuestra visión unilateral e individual, pensando que mi responsabilidad es dándole bienes materiales a mis hijos, sino entender que la naturaleza es parte de la herencia, es parte de la cultura, es parte de lo que trasciende, no es parte de lo estrictamente inmanente de lo que yo todos los días hago, y es allí donde podría estar el gran valor que vamos a tener a futuro, sobre todo en situaciones, como les indico, de cambio climático, que repotencia la necesidad del respeto por la naturaleza, repotencia la necesidad del agua, de la vegetación, del mantenimiento de los suelos agrícolas, porque si algo nos dice que ha crecido, si hay algún indicador que nos expresa cómo ha crecido el mundo, es la huella ecológica, y nos dice que todas las ciudades, para ser ciudades, necesitan de un territorio de 20 a 30 veces mayor de lo que es el conurbado urbano, y en ese espacio de 20, 30 veces mayor, para mantener a una sociedad urbana, para mantener a mi familia y a la restante familia, yo requiero mantener sus bosques, requiero mantener sus aguas, requiero mantener sus suelos agrícolas, en el caso que los haya. Y en Venezuela, a pesar de todo, todavía lo seguimos teniendo, a pesar de, por ejemplo, una ciudad como Caracas, tiene opciones todavía, digo como Caracas, que ha estado sometida a un nivel de intervención brutal, donde nosotros hemos perdido nuestra memoria histórica, la diferencia de las ciudades, de las restantes ciudades latinoamericanas, para no irnos más allá, nuestro centro ha sido totalmente transformado, todo relicto del pasado parece que lo hemos querido borrar, algunos como la cárcel de la Rotunda porque no nos gustaba, porque era gomecista, pero también posteriormente teníamos valores mucho más vinculados a la vida civil, que también hemos eliminado, plazas que han sido totalmente sustituidas, edificios, bueno, no solamente en el centro. Entonces nosotros que vivimos en una ciudad de la vorágine, en una ciudad donde lo único que se mantiene es el cambio constante, como decía Cabruja en alguno de sus escritos, que era la ciudad que le impresionaba, donde la historia se hace todos los días. Eso desde el punto de vista literario es un recurso muy bello, pero desde el punto de vista de la planificación y de la memoria histórica de las ciudades es realmente un sacrilegio lo que estamos cometiendo, por cuando perdemos parte de lo que ha sido nuestra evolución, nuestra forma, nuestra identidad de vida. Pero todavía una ciudad como Caracas, que se reconstruye todos los días, nosotros todavía podemos tener posibilidades de bosque, todavía tenemos posibilidades de suelos agrícolas en sus inmediaciones, todavía podemos tener posibilidades de agua. Y eso es algo que estamos todavía en el tiempo para hacer cosas, si empezamos a entender de manera distinta, no bajo la lógica de lo insostenible, de lo perecedero, sino bajo la lógica de lo sostenible, lo que pudiese ser esta Venezuela, que ha estado como relegada, pero que menos mal invisibilizada, pero no muerta ni desaparecida.
Igualmente, ¿verdad?, tenemos que hablar de un principio que es básico, que es el de la sostenibilidad social, que está basada en los principios de democracia, protagonismo, cogestión, alianzas, compromisos, es decir, de que la sociedad, aceptando la diversidad de actores, y a pesar de esa diversidad de actores puedan llegar a fórmulas de consenso, manteniendo, ¿verdad?, sus posiciones, pero sabiendo que hay una posición en común que hay que entender y que las sociedades no se construyen sobre la base o de una sola idea o de una sola clase o de un solo actor social, sino que tiene que ser compartido, porque al final, si respetamos la diversidad biológica, tenemos que respetar la diversidad social. La naturaleza humana, para decirlo de alguna manera, nos da opciones, ¿verdad?, para que cada quien escoja una manera. Algunos quieren ser artistas, otros quieren ser políticos, otros quieren ser militares, otros quieren ser profesionales, otros quieren ser médicos, y todos deberíamos escucharnos. No es que el militar debe tener una mayor presencia sobre el resto de la sociedad civil o del resto de la sociedad que lo considera como civil, o el cura, para evitar o teocracias o dictaduras militaristas como en el pasado, y que de alguna manera la sociedad, sobre todo después de la Revolución Francesa, ha venido avanzando, ¿verdad?, dentro de un planteamiento de democracia, de participación, de cogestión y sobre todo de evaluación de la gestión, porque el problema del seguimiento, el problema de la rendición de cuentas se convierte en un factor estratégico a la hora de proponer una vía alternativa de desarrollo con inclusión social, porque la inclusión social no se queda nada más en el hecho, bueno, yo te voy a dar y te voy a repartir parte de la renta de lo que es común de todos nosotros, que es el petróleo. No, yo te doy, pero además yo necesito que tú hagas seguimientos a mi gestión, si te estoy dando todos los días igual, y si lo que te estoy dando a ti te lo estoy dando sin comprometer a lo que le doy a los otros, o lo que te doy a ti es un porcentaje de lo que dejo de comprometer en otros negociados. Entonces ahí donde el problema del seguimiento, que fue una de las grandes enseñanzas de la Revolución Francesa, que sin embargo ha quedado en general en el Occidente un poco como en el olvido, porque pareciera ser que la democracia es sencillamente ir a votar. Sí, eso es importante, el acto de votar. Pero la Revolución Francesa nos enseñó que además de votar es importante hacerle seguimiento a nuestros líderes, por cuanto todo líder que se monta en el poder de alguna forma trata de distanciarse, y la única manera de evitar que se distancie es tener un vínculo, un seguimiento permanente de los representados por los del representante por los representados, y es allí donde se construiría una democracia del día a día, que no tiene que ser elecciones ni cada 5 años ni cada año, porque el problema electoral es un momento de la democracia, pero el seguimiento y control es el constante y cotidiano que yo puedo hacer desde que me levanto preocupado porque no se está invirtiendo en lo que se debería invertir, porque los planes sociales no están avanzando o porque las becas no me están llegando. Es ese problema de control lo que se establece cuando uno habla de combatir la inequidad, de combatir la exclusión, combatir la pobreza. No se trata no solamente de darle dinero a la gente, y eso es porque ese es un error, sino darle también la fórmula de exigencia de participación, y que tiene que ver además tratando de superar, tiene que ver con la posibilidad de superar cualquier tipo de clientelismo político, dándole trabajo duradero a la gente, trabajo que le permita hacer y resolver su condición de ser social autónomo a través de un trabajo dignificador, ¿no? Y no esperando las dádivas, etc. Entonces, la sostenibilidad social tiene que ver con la inclusión, pero tiene que ver con la participación, tiene que ver con el empoderamiento. Una palabra clave, una palabra que a veces está mal traducida del inglés. A lo mejor no queremos decir exactamente lo que empowerment en inglés, pero sabemos que el empoderamiento es la posibilidad de que la gente sea gente, de que cada uno pueda resolver desde su interior sus fuerzas liberadoras y en función de esas fuerzas liberadoras evitar cualquier tipo de enajenación, sea de los grandes capitales, sea de los grandes poderes políticos, porque yo soy yo ante todas y cada una de las circunstancias. De eso se trata la sostenibilidad social, que va mucho más allá a darle dinero o resolver el problema de la pobreza, sobre todo el problema de la pobreza visto exclusivamente como una cuestión de tengo o no tengo dinero, porque hay que aceptar, evidentemente, aquí en Venezuela en los últimos 10 años ha habido una mejora de
la cantidad de dinero, no voy a decir el ingreso, pero la cantidad de dinero que tienen los sectores D y E. Pero eso no ha resuelto el problema de la pobreza, porque el problema de la pobreza no es un problema de que yo tengo 100 bolívares hoy y los gasto en cualquier cosa, sino que hago yo con esos 100 bolívares, cómo me los gané y cómo los invierto a un futuro y cómo le doy la mejor vía para que esos 100 bolívares se conviertan realmente en un factor, un capital para reproducirlo a futuro. Y tiene que ver, por supuesto, con algo que veníamos conversando en la sesión anterior, con la posibilidad de ver un territorio organizado de acuerdo a la satisfacción de las necesidades que la gente tiene. Cuando uno entonces empieza a hablar de una nueva economía, de una nueva sociedad, de una nueva visión del territorio, uno está hablando de el resurgimiento del potencial que tiene Venezuela más allá del petróleo. Y en ese potencial que Venezuela tiene más allá del petróleo, uno lo que quiere es por lo menos tratar de corregir de fondo los graves problemas que el petróleo ha originado, o problemas de subvalorización de nuestras aguas, que las contaminamos, problemas de destrucción de nuestros sitios de emplazamiento, como pueden ser aquí en los alrededores del lago, problemas de contaminación del aire producidos, problemas ya no solo con el petróleo, pero sí con la actividad minera que siempre ha estado aparejada. Nosotros decíamos en una de las sesiones anteriores que el mundo ha avanzado hacia una visión de topo, ¿no? Todo lo que está, valoramos todo lo que está debajo de la tierra, pero poco valoramos lo que está por encima de la tierra, y aparejado a nuestro extractivismo petrolero tenemos el extractivismo minero aurífero y metálico que ha acompañado a Venezuela desde la misma visión que se tuvo como país que estuvo vinculado al mito del Dorado y que bueno, siempre se dice que además del petróleo nosotros somos un país rico en minerales. Sí, bueno, sí, somos un país rico en minerales, pero lo que estamos produciendo como país rico en minerales son estas grandes degradaciones de nuestros recursos duraderos, de nuestros recursos para toda la vida, de nuestros suelos, de nuestra vegetación, de nuestras aguas. La contaminación que produce el petróleo se magnifica hasta los mayores valores extremos cuando hablamos de la minería, sobre todo de la minería ilegal. Tampoco la legal es que haga mucho bien, pero la minería ilegal que degrada y todo lo que tiene a su paso y que está convirtiendo, está reduciendo nuestro espacio de futuro, nuestro espacio de futuro más lejano, nuestro largo plazo, que es el Amazonas, porque pienso que el Amazonas se podrá ser usado de manera racional cuando realmente la ciencia y la tecnología nos permita un aprovechamiento basado en criterios más biológicos, y eso todavía estamos en las puertas de realizarlo, pero todavía hace falta desarrollar todas las innovaciones, así como se hicieron tantas innovaciones basadas en la física y en la química. Ahora necesitamos hacer innovaciones en el campo de la biología que nos permita articularnos con la naturaleza y no convertirnos de alguna manera en parásitos de una naturaleza de la que todos extraemos y nada elevamos. Cuando hablo de una tecnología biológica, es una tecnología que por lo menos pues nos permita pasar del parasitismo a la simbiosis, ¿verdad? Donde tú ganas y yo gano, no como el parasitismo donde yo gano y tú pierdes, tu naturaleza tú pierdes. No, la simbiosis, donde tu naturaleza y yo ser humano, como somos parte de la misma cosa, ganamos los dos, porque al final hay que entender, y un poco las manifestaciones de las disrupciones ambientales que están ocurriendo en el mundo de hoy, tiene que ver con un modelo de desarrollo enclavado hace 300 años que se basó en el usufructo de un ser pasivo, de un objeto, la naturaleza era el objeto, ¿verdad?, frente al sujeto humano, y es ahí donde empiezan los problemas. No, vamos a empezar a reconocernos seres humanos y seres no humanos que cohabitamos en este mismo planeta, como sujetos ambos, sujetos distintos, pero sujetos ambos de una cosa que se llama la trama de la vida, donde nosotros somos tan solo un eslabón más, una especie más de esa trama de la vida, pero que estamos
por más que cultura y por más mundo que recreemos, estamos al final constreñidos por unas leyes de la termodinámica, por las leyes del espacio universal que nos tienen aquí circunscritos a un planeta viviente, y que en la medida que nosotros entendamos que somos tan sujetos como los demás, quizás pudiésemos tener y reorientar nuestro estilo de desarrollo y evitar estas grandes degradaciones que hoy laceran el paisaje venezolano.